En este momento nosotros todavía no tenemos no nos ha llegado ningún memo ni ningún orden del día. Estamos en periodo de sesiones extraordinarias. Y por otra parte, por lo que nos ha comentado el presidente del Consejo, a raíz de la mudanza que está pendiente de hacer del Consejo, probablemente durante el mes de enero esté abocada la Secretaría y la Presidencia a esas cuestiones, de modo que entendemos que no va a haber sesiones en el corto plazo. La última sesión la tuvimos la semana pasada, el día 30, el martes 30, una sesión muy importante, digamos que a mi entender es una de las más importantes del año, donde se trató la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, con algunas sorpresas de nuestra parte, entendiendo y creíamos que estaban los votos suficientes de parte de la oposición en su conjunto, como para rechazar lo que ya veníamos diciendo, nuestras diferencias básicamente que teníamos con el Ejecutivo en cuanto a este aumento de tasas desproporcionado que viene dándose en las últimas 3 asambleas de mayores contribuyentes, que es durante la gestión de Darío Golía. Y en esta oportunidad no fue una excepción, todo lo contrario, se crea una nueva tasa que te repito, nosotros me parece que no es momento ahora para poner de manifiesto los motivos por los cuales rechazábamos, pero sí entendíamos que la oposición perdió una oportunidad importante. ¿Qué pasó? Que aparentemente estaba con mayoría de la oposición y que después terminó en un empate que definió el presidente. Mirá, está claro que acá hubo un acuerdo entre un sector de la oposición que hizo que sus mayores contribuyentes no se presentaran y de esa forma le dio la proporción al Consejo para sacar una ordenanza de 18 a 18, es decir, esa ordenanza además es inválida por cuestiones claras que define la ley en este caso, que se requiere la mitad más uno de la totalidad de los mayores contribuyentes y de la totalidad de los concejales. Ya hubo planteos en distintas ciudades, en distintos partidos en este sentido. Nosotros hicimos lo mismo el año pasado y hay un expediente que se encuentra pendiente en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el mismo sentido, planteando lo mismo, que esta ordenanza carece de valor legal, de constitucionalidad y de las mayorías necesarias para poder, que determina la ley orgánica de la municipalidad, en este caso la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, para poder aprobar la ordenanza impositiva o la ordenanza fiscal o cualquier modificación que se haga en ese sentido, donde se requieran mayores contribuyentes. Tuvimos la sorpresa que parte de la oposición, lamentablemente, no cumplió con lo que de alguna forma habíamos acordado de rechazarlo por los motivos que, si coincidíamos en los motivos por ese rechazo. De hecho, nos reunimos en este bloque, toda la oposición, después de haber tenido la reunión creo que fue el día que tuvimos la reunión con los funcionarios del Ejecutivo, y estuvimos todos de acuerdo que así como estaba esta impositiva, no le íbamos a acompañar. Pero bueno, son cosas que ocurren y nosotros lamentablemente tenemos que diferenciarnos de eso. No queremos acusar con el dedo a nadie, pero sí tenemos que diferenciarnos, decirle a la gente que nosotros no estábamos de ese lado, como la mayoría de la oposición, que claramente en esta oportunidad queríamos decirle que no, queríamos darle un basta a Golía con este aumento desproporcionado que se viene dando en las tasas desde que asumió en 2023. En Chacabuco hacía muchísimo tiempo que no se pensaba en una política habitacional. Hoy desde el Consejo Deliberante hemos acompañado también las ordenanzas correspondientes para poder estar entregando terrenos y que en un futuro sean viviendas para la gente de Chacabuco, y queremos continuar de la misma manera, lo mismo con la inversión universitaria que hacíamos referencia, lo mismo a las más de 400 cuadras de luminarias LED que se hicieron, y bueno, creo que el balance en definitiva es positivo y eso nos ha dado la posibilidad hoy de tener mayoría en el Consejo Deliberante. En la última sesión, que fue conjunta entre concejales y mayores contribuyentes, bueno, hubo una paridad absoluta, tuvo que definir usted con el voto de la presidencia. Hay cierto inconformismo en la oposición, dicen que no es válida la asamblea. ¿Qué reflexión hace usted? Mira, no lo había escuchado, pero me resulta muy raro. Ignacio Orsini, particularmente, que hoy es quien preside el bloque de concejales de Somos,
fue quien a su vez en su momento fue secretario del Consejo Deliberante cuando de la misma manera se aprobaban las ordenanzas impositivas, era de la misma manera. Entonces, o hay una amnesia selectiva y además con un enorme desconocimiento primero de la Ley Orgánica de Municipalidad y después de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Yo lo he aclarado en la sesión y me parece que no hay lugar a dudas en eso. La sesión se hizo tal y cual lo establece el reglamento, nosotros hicimos todo como corresponde, la ordenanza fue aprobada. Se cumplieron todas las instancias, hubo todos los mecanismos y los espacios abiertos correspondientes. Me parece que lo que queda después es un intento de poner palos en la rueda. Si lo hacen o no, no lo sé, pero la realidad es que la ordenanza fue aprobada. El artículo 193 de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, indica cuál es el mecanismo para la conformación de las mayorías, con lo cual no hay forma de invalidar lo que se ha hecho. Y por otro lado, los concejales y los mayores contribuyentes también fueron quienes votaron, así que en definitiva lo que se ha hecho siguiendo el debido proceso. La ordenanza fue aprobada, la conformación de la mayoría, como te decía, es la que establece el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y siguiendo además todos los mecanismos y los procedimientos que establece la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto a las notificaciones, al llamamiento a la sesión preparatoria, la aprobación de la ordenanza preparatoria, la posterior asamblea de mayores contribuyentes y después la facultad que establece la Ley Orgánica de Municipalidades del voto doble de la presidencia. Y te repito, y además la amnesia selectiva por parte de la oposición, que estaban en los lugares conduciendo el Consejo Deliberante cuando el presidente del Consejo Deliberante hacía uso de una facultad que está establecida, que es el voto doble para definir en caso de paridad, y tiene que ver con un principio también en el derecho, es que no puede quedar la norma en el aire, y para eso se le faculta al presidente para que sea quien desempate. Y si vamos a ponernos un poco más, si se quiere, analistas en términos políticos, me parece que lo que hay que comprender es que justamente lo que sucedió es esto. Esta mayoría tiene que ver con que hubo una ciudadanía, que hubo una ciudadanía que acompañó. Yo pensaba que el restablecimiento decía en la parte de... Pensemos que en las elecciones que Darío fue electo intendente, nosotros como espacio político sacamos casi el doble de votos de lo que sacó el resto de la oposición. Y en las últimas elecciones hubo una diferencia abismal. Y eso tiene que verse reflejado en la composición del Consejo Deliberante. Hoy nosotros hemos conformado una mayoría y creo que en eso hemos seguido como corresponde el procedimiento legislativo para que las ordenanzas puedan ser aprobadas.